Y buenas tardes, nuestro proyecto es el lanzamiento del martillo. Los integrantes del grupo somos Stephanie González, Heike Denver, Nelson Hernández, Gabriel Gutiérrez y mi persona Camila Delgado. Los objetivos de nuestra investigación son los siguientes. Exponer acerca de los factores biomecánicos, cinemáticos que intervienen en la práctica del lanzamiento del martillo, informar sobre la importancia e impacto de la física en el deporte, describir conceptos físicos utilizados en el experimento de lanzamiento de martillo y establecer la aplicación de la fuerza y el movimiento en la descripción del lanzamiento de martillo. Ahora sobre la historia del lanzamiento del martillo y sobre qué es en sí. Es un deporte perteneciente a la rama del atletismo en el cual el lanzador dentro de un círculo de lanzamiento sujeta con ambas manos el objeto que se denomina martillo. Este debe dar de forma rápida 3 giros y luego arrojar el martillo. En esta práctica es muy importante que el lanzador controle la fuerza, el equilibrio y el momento justo para lanzar el martillo. En cuanto a la historia de este deporte, en sus inicios el martillo tenía cabo de madera y la masa era de hierro. Este invento fue utilizado en competiciones de nórdicos e ingleses aproximadamente en 1850. Una década después en Oxford, el martillo estaba comprendido por una cadena, un asa y una bola en la punta. Luego, en 1900, este deporte se incluyó en los Juegos Olímpicos de París. En una ocasión, Estados Unidos se llevó todos los premios. En primer lugar estaba el competidor John Flagman con 49.73 metros de distancia, el segundo fue Thomas Turkson con 49.13 metros y el tercero Joshua McCracken con 42.46 metros. Ahora voy a hablar sobre las fases de lanzamiento. Como se mencionó en los objetivos, ocupamos definir primero lo que es la biomecánica. Esta es una ciencia que se encarga de aplicar las leyes de la mecánica en las estructuras del cuerpo humano. Por esta razón se toman en cuenta las fuerzas externas e internas que actúan sobre el cuerpo humano, ya sea las leyes del movimiento, incluyendo inercia, aceleración y reacción. Entonces, ahora voy a hablar de los volteos. Estos, al realizar el lanzamiento del martillo, el deportista debe realizar una serie de volteos, los cuales ayudarán a crear una fase de inercia sobre la cabeza del martillo. Normalmente se realizan 2 volteos girando alrededor del cuerpo del deportista. Existen 2 tipos de volteos. El primero es por delante y el volteo por la espalda. El volteo, el primero, que acabo de mencionar, es donde se mantienen los brazos estirados con la cabeza del martillo lo más lejos posible. Esto va a crear una aceleración positiva necesaria para que el momento angular del deportista pueda incrementar la velocidad de giro a giro. Eso quiere decir que el cuerpo del deportista va a estar como con los brazos estirados de forma vertical y eso significa que va a estar en equilibrio. Después, el por espalda es cuando se deben flexionar los brazos después de extenderlos lo más rápido posible. Ahora pasando a la siguiente diapositiva. Los giros suceden cuando el martillo y el lanzador giran alrededor de un eje común. Normalmente el alcance de este objeto será influenciado por el incremento de la velocidad inicial de salida del martillo. Esto va a depender de la energía que el deportista es capaz de transmitir al objeto. Por esta razón es que se realizan 3 o 4 giros que crearán el impulso necesario para el lanzamiento del martillo. Además, podemos notar que el calzado del deportista es importante para el movimiento que este va a realizar, debido a que esto le va a crear una estabilidad y le va a ayudar en el momento de la rotación, debido a que se tiene que disminuir la fricción que tiene este con el suelo. Ahora pasando a la siguiente diapositiva. La siguiente es la fase de suelta. Esta comienza al terminar el último giro. Esta es en apoyo bipodal, significa que tienen los 2 pies tocando el piso y termina justo en el momento antes de liberar el martillo. El objetivo de esta fase es liberar el martillo en una velocidad máxima, a una elevada altura y con un ángulo óptimo próximo a los 45 grados, que ahora la compañera les va a explicar a más profundidad. Bueno, tenemos lo que es el sistema lanzador martillo.
El sistema lanzador martillo consta de dos masas que giran unidas por un cable, la masa del lanzador y la del martillo. Ese sistema gira en torno a un eje vertical, el cual pasa por el centro de gravedad del sistema, y es por esta razón que el lanzador suele adoptar una posición sentada en la tapa de los giros, ya que al bajar su centro de gravedad también estaría bajando el centro de gravedad del sistema completo, obteniendo así un mayor equilibrio y estabilidad para realizar el lanzamiento final. Durante la rotación del sistema lanzador martillo, un factor de suma importancia en la eficacia del lanzamiento es el momento angular que posee el martillo en la fase de giro, el cual estaría definido por el producto entre el momento de inercia y la velocidad angular. Dentro de esta fórmula se encuentran involucrados los valores de masa, radio de giro y velocidad angular, y por lo tanto cualquier incremento en la magnitud de estos valores significaría un mejor rendimiento en la etapa rotacional. Bueno, también está lo que es el radio de giro, que el radio de giro del martillo está condicionado por los parámetros antropométricos y acciones técnicas que aplica el lanzador, ya que, por ejemplo, un factor como lo es el largo de los brazos del deportista aumentaría la distancia de este con relación al martillo, es decir, que aumentaría el radio de su trayectoria. Esta trayectoria desde un punto de vista gráfico se puede definir como el producto de un movimiento circular, por lo cual la distancia que recorre el martillo durante cada giro sería la circunferencia del círculo formado. Bien se sabe que al aumentar el radio de giro, la distancia que tendría que recorrer el martillo sería también mayor, por lo cual, incluso si el martillo tuviera una velocidad angular constante, la velocidad tangencial estaría en aumento, es decir, que presentaría una aceleración positiva. Para poder visualizar el cómo se produce esta aceleración de una manera más clara, se podría realizar un análisis del movimiento que realizan las aspas de dos ventiladores distintos, pero con una misma velocidad angular. En este caso, las aspas del ventilador A medirían 40 centímetros de largo, las del ventilador B 30 centímetros, y ambos ventiladores estarían girando a una velocidad angular de 140 revoluciones por minuto. Ahora, a pesar de que los dos estarían dando la misma cantidad de vueltas en el mismo periodo de tiempo, el ventilador A tendría una mayor velocidad tangencial. Esto se debe a que si tomamos el largo de las aspas como el radio de un círculo y la trayectoria que siguen estas como su circunferencia, la trayectoria de distancia que tendrían que seguir las aspas del ventilador A para realizar un giro completo sería mayor a la distancia que tendría que recorrer las aspas del ventilador B. Luego del ejemplo explicado anteriormente y volviendo a lo que es el lanzamiento del martillo, se puede deducir que el aumentar el radio de la trayectoria circular es de suma importancia si se pretende alcanzar una mayor velocidad de lanzamiento en la fase de suelta, y de esta manera también lograr una mayor distancia horizontal en el recorrido aéreo del martillo. El incremento progresivo de la velocidad angular se produce por el aumento en el ángulo de cada giro y la reducción progresiva del radio de giro. Cada giro tiene un mayor recorrido y en cada giro el punto de mayor altura es más alto y el punto de menor altura es más bajo. Como se muestra en la imagen, la fuerza Fc que se produce durante los giros del martillo se puede descomponer en diferentes vectores. El componente tangencial de la fuerza Fct sí, afectaría la velocidad tangencial del martillo en el lanzamiento, y esto depende de la fuerza que el lanzador aplique sobre el cable. Dada la relación, este componente también influiría sobre el desplazamiento final del martillo y su trayectoria. Bueno, ahora van los factores que afectan en el rendimiento en la fase de vuelo del martillo. Primeramente, tenemos el aspecto de la altura de la liberación, donde los lanzadores con mayor estatura liberarán el artefacto desde una mayor altura, lo que supondrá una ventaja mecánica. Este parámetro de rendimiento se encuentra determinado por dos factores: las características antropométricas del deportista, como se indica en el primer video suministrado por nuestro docente, donde se habla que un atleta de lanzamiento martillo debe ser una persona corpulenta y aproximadamente de 1,75 m de altura. Otro parámetro es la posición final, la cual está determinada por la percepción del esquema corporal y por el dominio de la técnica de la prueba. Todo esto mientras permanece constante el ángulo de proyección y la velocidad de salida. El incremento en la altura de la liberación daría como resultado una mayor distancia horizontal de lanzamiento. Sin embargo, a todo lo anteriormente mencionado, la realidad es que a nivel de variación porcentual en el valor de la altura de la liberación, para conseguir incrementos significativos en el rendimiento tendría que ser muy elevado. En la siguiente diapositiva
tenemos lo que es el ángulo de proyección. A nivel teórico, para lograr la máxima distancia individual, el martillo debería proyectarse con un ángulo de lanzamiento de 45 grados. Sin embargo, a nivel práctico, este valor únicamente representa valores de 40 grados, pudiendo llegar de 43 a 44 grados y registrando valores mínimos de 29 grados. Existen 4 factores que determinan que el ángulo en la práctica sea inferior al teórico. Estos son que un ángulo de 45 grados implicaría que el martillo golpeó el suelo durante el último giro previo a la suelta del artefacto, que depende de la inclinación del plano del movimiento de la cabeza del martillo. El incremento en el ángulo del lanzamiento representa menores rangos de mejora que el incremento de la velocidad del lanzamiento ante una misma variación porcentual, y para el valor de la altura del lanzamiento ante una variación porcentual para un valor de la altura del lanzamiento constante. El incremento del ángulo supone mayores dificultades para alcanzar elevadas velocidades de salida. La siguiente diapositiva sería lo de la velocidad de salida. La velocidad lineal de salida se trata de uno de los parámetros biomecánicos más determinantes para el rendimiento en el lanzamiento martillo. Este parámetro ha mostrado una fuerte correlación con la distancia horizontal de lanzamiento. Además, es uno sobre los que se puede influir el deportista, ya que esto se debe a que el atleta no puede elegir de forma independiente el ángulo de proyección y la altura de la liberación. Como consecuencia, los condicionantes mecánicos del ángulo de proyección y las limitaciones antropométricas para la altura de la liberación. La velocidad lineal final del artefacto depende de los incrementos de la velocidad lineal que se producen en cada giro del sistema lanzador y que alcanza su máximo valor en el momento de soltar el artefacto. Para lograr una elevada velocidad de salida es necesario lograr un camino de aceleración lo más largo posible. Esto se consigue aumentando el radio del giro, lo que produce un mayor momento de inercia. El radio del giro se incrementa con la posición contraria de la pelvis y la extensión de los brazos. El incremento progresivo de la velocidad se produce por un aumento de la velocidad angular en cada giro y una reducción progresiva del radio del giro. Cada giro tiene un mayor recorrido. En cada giro es más alto el punto mayor de altura y más bajo el punto menor de altura. Para concluir, podemos entender que como la física es una ciencia experimental, logra estudiar los procesos naturales del cuerpo, entre los cuales están incluidos estos movimientos de los cuerpos de los atletas. Esto ayuda a la comprensión de los movimientos, su efectividad y cómo mejorar el rendimiento y minimizar el riesgo de lesión en distintos deportes, como el lanzamiento de martillo. La medición es una de las aplicaciones más importantes de la física, principalmente en deportes competitivos, lo cual significa que deben ser extremadamente precisas. La evolución de los procesos de medición y los equipos para medir han hecho que una medición precisa sea totalmente necesaria y más que fácil de conseguir en deportes de este calibre. Esto permite una rebaja de cualquier clase de duda o cualquier clase de incertidumbre para lograr tener mejores resultados y decisiones arbitrales que sean más justas y objetivas en los distintos deportes de atletismo, al igual que otros deportes de otras magnitudes. Es naturaleza humana ser curioso y tener diferentes intereses en el funcionamiento del mundo a nuestro alrededor. Esto ha causado que la humanidad siempre tenga un interés específicamente en describir los movimientos de nuestros propios cuerpos y lograr que funcionen de forma más eficiente y de alguna forma más eficaz. Así podemos ahorrar energía y maximizar su uso. Debido a esto, se han podido adaptar diferentes acciones y diferentes pruebas para mejorar el rendimiento en los deportes específicamente. Por estas mismas razones es importante entender la composición, disposición y todos los funcionamientos de los músculos para lograr comprender y subsecuentemente mejorar el rendimiento de los atletas en una gran cantidad de deportes y sus respectivas actividades de entrenamiento. Bueno, estas serían nuestras referencias bibliográficas. Muchísimas gracias por su atención. Y finalmente tendríamos una pregunta generadora. ¿Creen que sea importante que los deportistas estudien el mecanismo y la biomecánica del deporte que están practicando para poder mejorar en su técnica?